Buenas, Ángel. Hola. ¿Qué tal? Silvia, bien. Vamos Hola, qué guapa estás. Vamos a estar kiosco y me cuentas un poco... Venga, pues vamos, encantado. Muy bien. 40 años dan para muchas historias, pero toda historia tiene un comienzo. Nos vamos a 1986, al nacimiento de Ascove y a los primeros pasos de una asociación que nació para unir al comercio y a los negocios de Vegadeo. Y para conocer cómo empezó todo, hablamos con quien mejor puede contarlo, Ángel Fernández Arango, primer presidente de Ascove. Bueno, Ángel, antes de hablar de Ascove, tenemos que hablar de Óptica Arango, ¿no? Sí, Óptica Arango aquí en Vegadeo, en toda esta zona, lleva desde 1910. Fue cuando lo fundó mi abuelo, que era relojería óptica, como hacían todos los ópticos, que de aquella época pues empezaban con relojerías y luego hacían sus gafas. Y creo que es la segunda, no sé si es la primera o la segunda más antigua de España en este momento, que sigue en el mismo sitio. Yo me vine para aquí de Oviedo a hacerme cargo de la tienda, de la óptica en este caso, porque mi madre era de aquí, por eso llevo el Arango, el segundo, y la tenía una tía mía. Mi tía se jubilaba, entonces nos vinimos para aquí, mi mujer y yo, que fue a finales del año 84, creo que fue. Posteriormente mi hija estudió óptica también, hoy es óptico-optometrista, yo ya se me nota que estoy jubilado, y es una buena óptico-optometrista aquí en Vegadeo. Genial. Bueno, me hablas años 80, ¿cómo recuerdas el Vegadeo comercial de aquella época? Cuando nosotros venimos para aquí coincidían varios cambios en el comercio. Se terminaba el impuesto de tráfico de empresas y se empezaba el IVA. Entonces era mucha renovación la que había que hacer. Empezaban a venir ya las grandes superficies aquí a España, y Asturias en concreto. Venían los mercasas, que los mercasas eran los centros comerciales donde después tenían que ir a comprar la gente, no la gente de la calle, sino los comerciantes, los empresarios, y aquello pues nos movilizó un poquitín. Y por otro lado, pues Vegadeo quedaba un poquitín al margen de un problema que iba a hacerse ahí en la ría. Bien, empezamos pues una serie de comerciantes y de bares, gente mayor, nosotros éramos de los más jóvenes de aquella, y empezamos a reunirnos en el Bar Express, que lo llevaba Amable. Y nos reuníamos, que yo recuerde, era Amable, era Kiko Álvarez, era Antuña, Antonio Alonso, Michines, Calzados Alonso, Josefina de las Tres Bs, Mari Casagrande, Lucas. Nos empezamos una serie de gente. Bueno, ¿y qué hay que hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo podemos luchar contra esto? Porque no había de Oviedo para aquí, no había ninguna asociación. Y yo, como venía de Oviedo, pues conocía una asociación de comerciantes de Oviedo, concretamente del Fontán, conocí a una señora. Bueno, pues un día me fui para Oviedo. Me fui a Oviedo, estuve con ella, me explicó cómo iniciar, me explicó los estatutos, los registros, los movimientos que había que hacer, y con aquella pues me fui a la Cámara de Comercio, que tiene un amigo y además era en Relaciones Públicas. Aquel amigo vino 2 veces aquí en Vegadeo, donde convocamos asambleas, aquí en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, que nos lo dejaba Servanda, era Servanda alcaldesa en aquel entonces, y bueno, fuimos animando a la gente, no solo comercio, había peluquerías, había talleres, había bares, había muchos bares, y empezamos a movilizar todo aquello. Se hicieron los estatutos, se aprobaron los estatutos con una asamblea, lógicamente, que se hizo allí con votaciones, con una urna, con una mesa de edad, mayor edad, menor edad, y se aprobaron esos estatutos. Pues nosotros fuimos a registrarlos a Oviedo, que hay que registrarlos en la Consejería de Comercio y en Hacienda. Y fui yo a llevarlos, que era en noviembre del 86. Y además recuerdo bien que cuando iba, que era por la mañana temprano, y me había cogido una lluvia tremenda en Luarca, porque de aquella había que ir todavía por la Espina, por la Cabruñana. Y a raíz de aquello, pues nada, hicimos votaciones y yo salí presidente. Como era el que me había bebido, bueno, pues salí presidente. Presidente con una junta directiva que tuvimos muy maja, que estaba Asun Reguera, de vicepresidenta, estaba Antuña, Luis Antuña, de secretario, estaba Kiko de tesorero, y luego ya de vocales estaba Javier Vijande, estaba Antonio Alonso, Michines, Josefina de las Tres Bs, y me parece que no había nadie más. Entonces empezamos a movilizarnos. Eso era noviembre, como te digo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y como venían las navidades encima, lo que hicimos fue meternos en rifar un televisor en color.
Era cuando empezaban los televisores en color en esta zona, y para ello pues regalamos unas papeletas a todos los establecimientos, a comercios, a peluquerías, a todos, que eso se regalaba al público. El público le costó un poquitín entrar en aquello porque creía que había que pagar, unos querían pagar la papeleta, otros no, y tal. No, mira, esto es un obsequio que le hago yo por venir a comprar aquí, para potenciar el comercio de Vegadeo y todo eso. Bueno, se hizo el sorteo. El sorteo se hizo en Albarquesa, ante notario. Se hizo ante notario. Y le había tocado a una señora, que ahora no recuerdo el nombre, pero eran los dueños del bar avión de aquel entonces. Bueno, seguimos trabajando, nosotros nos reunimos porque la sede estaba en mi tienda, estaba en mi óptica, nos juntábamos una vez al mes, pensar qué podemos hacer, qué no podemos hacer, trabajamos, hicimos muchos cursos también, porque de aquella la consejería, mira, en aquel entonces el director general de comercio era un señor muy majo, muy amable, que era amigo mío, me decía que era amigo mío, Costales, Ramón Fernández Costales, era muy majo. De hecho vino aquí a Vegadeo a hablar con nosotros varias veces. Y empezamos a hacer a preguntar, a mirar, a ver qué se podía hacer con todo aquello. Nos metimos en otras asociaciones, a establecer contacto con otras asociaciones, y otras asociaciones hacían sorteos también, y entonces fuimos tan locos que nos metimos a hacer, yo no recuerdo ahora qué año fue, pero fue a los 3 o los 4 o 5 años, dimos de premio 1 millón de pesetas. Hicimos muchos cursos también. Ahora creo que te iba a comentar que Costales nos daban subvenciones, la Consejería de Comercio, para hacer cursos. Hicimos cursos de escaparatismo, los escaparates aquí cambiaron, además de aquella la ley exigía poner los precios al público que no los ponía nadie, ni aquí ni en ningún lado. Habíamos tenido inspecciones porque no ponían los precios al público, especializar a cada comercio de lo que es. Si yo vendo ropa, solo vendo ropa, si yo vendo, yo qué sé, gafes, pues vendo gafes, si el otro vende alimentos, solo vender alimentos. Bueno, claro. Se especializó bastante el comercio de Vegadeo y cambió. Habíamos hecho muchos concursos de escaparates en Navidades. Aquello movilizó mucha gente. Y venía gente de fuera y todo. Caray. ¿Y cuántos socios llegasteis a ser cuando tú fuiste presidente? Yo creo que fuimos 100 y pico, ¿eh? Yo creo que fuimos 100 y pico, porque mirando un poquitín yo las listas, que cuando me dijisteis de esta entrevista, y contaba ya ahí 92 socios en el año 87, 88, o más. Caray. Y antes me comentabas lo de la radio y demás. Ahora es muy fácil pues llegar a gente nueva, a gente joven sobre todo, pero antes, ¿qué hacíais para llegar y que se conociese el comercio de Vegadeo fuera de lo que es pues Vegadeo y los pueblos limítrofes? Publicidad en las emisoras de radio, claro. Que había la que citaba de la COPE de Ribadeo, estaba la cadena Ser Occidente está me parece de Navia, y se hacía mucha publicidad, sí. Y luego pues no lo sé, pues eso, la especialización, los cursos que asistíamos, el trato con el público, al público mejor dicho, y bueno, tratarlos, convencerlos de que hay que consumir en el pueblo de cada uno. Para estar claro. Esos hay que potenciarlo un poquitín, eso somos vecinos. Bueno, y el comercio sin duda cambió, sigue cambiando, pero ¿qué dirías que sigue manteniendo Ascove? Hombre, yo estoy un poquitín alejado ya de eso, pero bueno, Ascove hoy tiene un buen equipo, creo, tiene una buena gerente, muy maja, muy simpática, que se moviliza bastante, y luego pues eso, épocas de rebajas, hacerlo todos en conjunto, con letreros, y es eso. Yo creo que Ascove se está moviendo, como es lógico. Aunque cambiaron aquel anagrama que nosotros habíamos hecho, lo cambiaron también, y lógicamente creo que hicieron otros nuevos estatutos. Que yo tengo una anécdota aquí, había ido un primer muchacho y ha venido a mi casa, el primer gerente, Eduardo, ha venido a mi casa a decir que a citarme para una asamblea que iba a haber para hacer unos estatutos, y yo le comenté que esos estatutos estaban, ¿cómo hacer nuevos estatutos si hay estatutos ya? Y dice, no, que dice el abogado de Oviedo que estos no valen, ¿qué tal? Y entonces ya me enfadé un poquitín. Y dice, oye, una cosa, me importa un comino lo que diga el abogado de Oviedo. Estos estatutos los decimos nosotros, los registré yo en Oviedo, están aquí registrados. Pero bueno, hicieron otros estatutos, como es lógico, que hay que añadir nuevos artículos o quitar otros que no valen. ¿Y hay alguna anécdota, que me comentabas esta, pero hay alguna que cuando te acuerdas de ella te saca una sonrisa?
tiene que haber, lógicamente tiene que haber. Claro que todos no fueron, ni hubo, a ver, si hubo algo malo, oye, porque por algunos antiguos que no creía en estas cosas de asociacionismo ni nada, pero claro que hay, pues yo qué sé, pues cuando terminamos un curso, veníamos este curso que era técnica de ventas y autosuperación personal, que venía un señor de Oviedo, Luis Gutiérrez Pascual, y venía todas las semanas de Oviedo. Y estuvimos aquí, creo que fueron 8 o 9 en total, y todos aquellos, ese curso que nos duraba 2 horas, aún tengo fotografías yo ahí, que los hacíamos aquí en la antigua Casa de Cultura, pues era la cena que hacíamos de despedida. Aquí era muy bonito. Claro. Cuando hicimos los concursos de escaparate, pues para dar los premios también, porque para el jurado que nombrábamos era gente de aquí, gente especializada, pues amas de casa, gente de peluquería, gente que no tenía nada que ver con el comercio, pero que sabían un poquitín, pues eso de decoración y de cosas y tal, y se hacía claro que hay cosas bonitas, sí. ¿Y qué le dirías a aquella persona que en su día, en el 86, aceptó o le tocó ser presidente de Ascove? No me digo nada, me digo que ahora que quiero una vida en tranquilidad, que ya soy un viejo y estoy jubilado. Nada, no, que la asociación siga, que lógicamente en Vegadeo siguen muchos establecimientos comerciales, y vuelvo a repetir, me refiero a bares, me refiero a peluquerías, me refiero a talleres, me refiero a gestorías, a todo, estamos metidos todos. Pero bueno, yo ahora quiero un poquitín de tranquilidad, ahora es el relevo, ahora que lo hagan. Bueno, Ángel, pues muchísimas gracias por contarme tu experiencia, y ahora si quieres nos quedamos y me enseñas todo eso que dices que tienes, esas fotos, esos folletos. Con mucho gusto, Silvia, con mucho gusto de que me hayáis llamado para recordar aquellos tiempos. La historia de Ascove siguió avanzando y sumando personas que, durante distintas etapas, estuvieron al frente de la asociación. Una de ellas fue Juan Pardo, que hoy recuerda cómo fue su experiencia al frente de Ascove. Bueno. Hola Silvia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien, pues vamos a que me cuentes un poco. Bueno, pues aquí estamos para poder contar. Antes de ser presidente de Ascove, tú ya tenías un negocio aquí en Vegadeo, ¿no? Sí, yo me vine de Madrid, había estado en Madrid durante bastantes años y entonces me vine de Madrid otra vez porque me apetecía volver a Vegadeo y primero monté un negocio fallido, que es de los que aprendes, al lado del instituto. Entonces era novedad en Vegadeo en aquel momento, que era un negocio de horno de baguettes y de bocadillos para los críos y todas estas cosas. Aquello no funcionó y entonces me reconvertí y volví a utilizar un poco lo que hacía en Madrid, que era la informática. Y entonces puse la primera tienda de informática que hubo en Vegadeo, en la esquina donde está hoy el Peluquería Juan. Y hoy la tienda de informática todavía sigue funcionando en la trasera de esa esquina, que se llamaba Adrede Informática. ¿Y estamos hablando de los años? Pues mira, me vine en el año 95 hacia el 96, a finales del 95, el negocio lo empecé en el 96, y luego la informática empecé con ella en el 97, 98. ¿Y cómo era el ambiente que se vivía en las calles de Vegadeo en aquella época? Bueno, el ambiente tampoco es que fuera muy diferente, tranquilo, no había demasiado barullo de gente, pero bueno, sí que había bastante negocio. En aquel momento podías hacer un negocio, podías montar un negocio, no era mal sitio para montar un negocio. De hecho, yo monté el mío y en aquella época se montaron varios negocios más y casi todos están funcionando hoy. ¿Cómo es eso de que acaba siendo presidente de Ascove? Bueno, pues un azar. Yo siempre por donde pasé me gustó involucrarme un poco con la red social, con los clientes, con la vida social del pueblo. Y entonces mi vecino de casa y amigo de toda la vida, Javier Vijande, había sido presidente de Ascove durante muchos años y estaba ya un poquito con ganas de pasar el relevo. Y entonces, pues a base de cada vez que tomábamos la cerveza, cada vez que tomábamos el café, pues tú podías encargarte de esto, pues acabé siendo presidente de Ascove, un poco por su insistencia. Me comentabas que, bueno, llevabais a cabo como las campañas que ya había con presidentes anteriores, pero sí que hubo alguna novedad, ¿no? Bueno, sí, en aquel momento, pues las típicas campañas que se hacían de escaparates, sorteos y todas estas cosas, pues se mantuvo y se siguió en el tiempo, ¿no?
Luego, más adelante, una de las cosas que hicimos con la Junta Directiva fue asociarnos con la Federación Asturiana de Comercio, que hasta entonces nosotros íbamos por libres. Entonces, ya dentro de la Confederación Asturiana de Comercio, la Federación Asturiana de Comercio, en la cual estaban más asociaciones de comerciantes de los alrededores, bueno, hasta el Centro Oviedo, lógicamente. Y ahí pues podíamos hacer un poquito más de fuerza, conseguir mejores subvenciones, mejores ayudas, se hacía todo conjunto y sobre todo también mejores prestaciones en cursos y de formación. Y entonces nos asociamos con la Federación Asturiana de Comercio, como decía, y yo creo que fue un resultado bueno, porque a través de esa Federación Asturiana de Comercio organizamos aquí en Vegadeo las primeras jornadas que hubo de comercio asturgalaico-lusas o lusas-asturgalaica, como queremos llamarle, ¿no? Entonces la primera se celebró en Vegadeo con motivo de una de las ferias de muestras. Al mismo tiempo vinieron muchos expositores de la zona norte de Portugal, porque fue con la zona que enfocamos el negocio, todo lo que era el Alto Douro, y que tenía el centro en Aveiro, de toda esta cosa. Y luego con la Federación Gallega de Comercio, más la Federación Asturiana, y ya digo, organizamos aquí ese evento. Al año siguiente se repitió en Vigo, y luego al siguiente año las terceras jornadas se realizaron también en Portugal, en Aveiro, y luego hubo unas cuartas que se hicieron en Viseu, también en Portugal. Luego ya coincidió que yo ya dejé de actuar como presidente y creo que con mi sucesor Antonio, el fotógrafo, que todos conocemos en Vegadeo, creo que todavía hubo un año más que hicieron algo más en otras jornadas más en Vigo. Luego ya no sé cómo quedó la cosa. Tú viviste el comercio de Vegadeo como comerciante, también como presidente, y seguro pues que a día de hoy notas que el comercio fue cambiando. ¿Cuál dirías que fue como un cambio muy notable? En esa época una de las cosas que se hicieron aquí en Vegadeo, gestionado, bueno, subvencionado o pagada, financiada por el Ayuntamiento de Vegadeo, que fue ahí, nos oyó, nos escuchó muy bien y pidió esas subvenciones de él y del Principado de Asturias. Se hizo uno de los estudios sobre el comercio de Vegadeo más serio, bueno, un estudio, creo que el estudio más serio que se hizo nunca sobre el comercio de Vegadeo. Se encargó una empresa externa, tuvo una subvención alta, un coste de entre 4 y 5 millones de pesetas de las de entonces, y el comercio se hicieron como más de 1000 encuestas, se hicieron entrevistas a todos los chicos del colegio, unas encuestas para que estuvieran también a su casa, se hicieron encuestas ocultas por los comercios, estuvieron 4 personas como clientes ocultos, moviéndose por los diferentes comercios, y las conclusiones que sacaron de ese estudio fue que el comercio en aquel momento era un comercio que, en contra de lo que opinaba ciertos sectores de la gente, era un comercio que, con los datos objetivos en la mano, era un comercio dinámico, era un comercio moderno, era un comercio muy bien surtido, era un comercio con una gran atención al público, con una buena capacitación de los profesionales. Y ese mismo señor que hizo, bueno, el mismo estudio, que se llamaba Díez de la Lastra, ese mismo estudio fue el que generó aquello de la Vegadeo, la villa de los 3 ríos y los 12 puentes. Y los primeros anagramas, no sé si hoy se siguen usando, yo creo que ya apenas no, pero que eran con unas letras y tenían un dibujo, por ejemplo las S tenían el dibujo de los ríos, y hicieron una cartelografía adecuada, aprovechando el eslogan ese, ya digo, la villa de los 3 ríos y los 12 puentes. Después el tiempo fue pasando, las cosas van cambiando mucho, yo creo que todo el sistema de Internet, no solamente en Vegadeo, en todos los sitios, en las ventas por Internet, las posibilidades de ventas son tremendas y entonces eso va lógicamente deteriorando el comercio, pero yo creo que todo esto son nichos de negocio, es decir, uno se cierra, ventana que se cierra, hay ventana que se abre. Yo creo que lo único que hay que hacer es adecuarse un poco a los tiempos y dar un servicio o intentar montar negocios de servicio de cercanía, de servicio local. Yo creo que los negocios que están dando ahora mismo de servicio local están funcionando. Quizá no funcionan tanto otros negocios más globales, pero sí que los negocios más de cercanía local sí que funcionan.
Y hablando de cambios, que estoy haciendo mucho esta pregunta, ¿qué dirías que es algo que sí que se esté manteniendo desde que tú fuiste presidente hasta ahora, que Ascove lo siga manteniendo o el comercio en general se siga manteniendo aquí en Vegadeo? Yo creo que lo que se sigue manteniendo, sobre todo lo que tiene de bueno, como todos los comercios de barrio, todos los comercios locales, es esa atención directa del cliente, que, oye, Pepe, oye, Manolo, que tráeme esto, mira, ¿tienes esto? No, pues pídemelo, tráemelo. Es decir, esas cosas, y si no te gusta, me lo devuelves. Vale, eso yo creo que todavía funciona. Y ahora me gustaría preguntarte, si te volviesen a pedir que fueses presidente o si retrocedieses en el tiempo, ¿volverías a decir que sí? Con condiciones. A ver, no puedo decir que haya sido una experiencia negativa, por todo lo contrario, fue muy enriquecedora y en aquel momento me fue bien, me gustaba. No sé si con el tiempo yo me he alejado bastante de todos los asuntos sociales y un poco políticos y todas estas cosas, las he ido apartando porque, bueno, están las cosas como están, no las voy a explicar yo y no me seducía la idea. Ahora, si yo tuviera que volver a ser presidente de la Asociación de Comercios o de cualquier otra asociación, porque ello redundara, mi experiencia o mi colaboración pudiera redundar en beneficio del pueblo, desde luego que sí lo haría. Pero si viera que hay personas que ya se encargan de ello, pues no tengo ninguna veleidad de ese tipo de volver a ser presidente ni nada parecido. Antes de despedirnos, sí que me gustaría decirte pues que Ascove cumple 40 años y seguramente esperemos que haya muchos más y vendrán muchos más presidentes. Entonces, ¿me podrías dar un consejo o les podrías dar un consejo a esos presidentes que seguramente esperemos que vengan? Bueno, eso de los consejos ya sabes tú cómo es. Dice que consejos vendo que para mí no tengo. Pero bueno, yo lo que les diría era que paciencia y entrega al sector de comercio, el que quiera ser presidente, que le guste ser presidente de una asociación como Ascove, pues yo creo que tiene que estar dispuesto a sacrificarse en ciertos momentos, a escuchar a veces cosas que no le gustaría escuchar, pero bueno, eso va implícito en el cargo, ¿no? Y nada, pues que tuvieran mucha ilusión y adelante. Bueno, Juan, pues muchísimas gracias por habernos recibido y contado un poco tu historia en Ascove. A ti por venir a visitarme. Y nada, pues además de esto quería decirte que si necesitáis algún tipo de fotos o algo así para aderezar el reportaje, pues conservo algunas fotos y algunos carteles de esa época en mi archivo. Pues vamos y me las enseñas. De acuerdo. Venga.